40 minutos. Sí, más o menos. Podría ser. Ajá, ¿cuántos tipos de leucocitos entonces conocemos? Digo conocemos porque ahora es lo que se conoce. El basófilo, eosinófilo, neutrófilo, monocitos, linfocitos, D, B y natural. Son básicamente 5 líneas. Son los neutrófilos segmentados. NS se denota NS. Los linfocitos se denota L. De acuerdo a la literatura, el monocito se denota M-O-M-O-N. Eosinófilo se denota E-O-S. Y los basófilos, que siempre son los raros, D-A-S. Esas son las 5 líneas básicas que tenemos en cualquier especie. Entonces, por ejemplo, si hacemos una hematología completa de un canino, los caninos tienen predominantemente un 80% de segmentados, de neutrófilos, y un 20% de linfocitos. Claro, estamos hablando de 80-20, pero con las diferencias aquí se introducen los demás, pues los monocitos, eosinófilos, pero son, ese es más o menos el porcentaje que ocupa en un perro y un gato también, 80-20. En una vaca, un bovino, incluyendo a los búfalos, tenemos, al contrario, tenemos 20 neutrófilos y 80 linfocitos. Al contrario. Sobre todo en bovinos, no bovina, que incluye a las demás especies de esa familia. Eso es muy fácil. Entonces, una vaca tendrá normalmente entre 60 y 70% de neutrófilos y entre el 10 y el 15% de neutrófilos. Mientras que un perro tendrá entre 60 y 70 neutrófilos segmentados y entre un 12 y un 15% de linfocitos. Cualquier cambio en ese esquema ya nos debe llamar la atención para diagnosticar cualquier patología. Bien. Entre todas las líneas celulares hay células maduras generalmente, pero también hay células inmaduras. En este tema hay un concepto muy importante que se llama desviación a la izquierda. La desviación a la izquierda es sencillamente, significa la aparición de células inmaduras en una muestra. Que el esquema más práctico y más utilizado es el de los neutrófilos. Es decir, que esta desviación a la izquierda, a pesar de que puede ocurrir en todas las líneas celulares, el esquema que se utiliza como base, como básico, es el de los neutrófilos. Entonces nosotros hablamos de desviación a la izquierda y enseguida pensamos en los neutrófilos. Sin embargo, los linfocitos también tienen desviaciones a la izquierda, porque una desviación a la izquierda, ¿qué es? Si consideramos que el proceso de maduración de todas estas células comienza de este lado, con una célula gigante y un núcleo redondo, a medida que ellos se maduran, todas estas células, todas las células, ellas se van haciendo más pequeñas
el tamaño y algunos cambian su morfología. Entonces, en la medida que vamos a la derecha, son células que son más pequeñas, y en el caso de un neutrófilo, llega un momento en que ese neutrófilo comienza a variar su núcleo. ¿Okay? Hasta convertirse en lo que llamamos un neutrófilo segmentado a la derecha. Si nosotros evaluamos lo que está ocurriendo de izquierda a derecha, una desviación a la izquierda, ¿qué es? Aparecen células inmaduras que están a la izquierda de esta que es la más madura. Entonces, así se llama el proceso de cuando aparecen células inmaduras en cualquiera de estas líneas celulares. Esto ocurre con el linfocito, con el monocito, con el eosinófilo y con el basófilo. Lo que pasa es que para la clínica veterinaria y humana inclusive, la desviación a la izquierda más importante es la de los neutrófilos, porque nos denota un proceso infeccioso. Entonces, cuando nosotros tenemos una desviación a la izquierda de neutrófilos, podemos hacer más fácilmente un diagnóstico de una infección, sobre todo bacteriana. Porque las infecciones que mueven a los neutrófilos de sus nichos vasculares son las infecciones bacterianas. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos una desviación a la izquierda de neutrófilos, sabemos que hay una infección bacteriana, un proceso inflamatorio bacteriano severo. En tanto sea más a la izquierda, donde aparecen los más inmaduros. Pero también a partir del neutrófilo segmentado hay lo que llamamos una desviación a la derecha, donde aparecen células hipersegmentadas. Yo he visto neutrófilos segmentados de 11 segmentos, con 11 segmentos, hasta 11 he visto, que son células bastante maduras, entre comillas. Eso se llama desviación a la izquierda, a la derecha, perdón. Entonces, la desviación a la derecha es propia del uso de esteroides. ¿Por qué? Porque el esteroide, eso más adelante lo vamos a hablar con un poquito más de detalle, ¿ok? Cubre al neutrófilo y le impide que se comunique con su exterior. Por lo tanto, si este neutrófilo no se puede comunicar con el exterior, él no va a ser llamado, no se va a movilizar, y un soldado que no va a la guerra nunca muere, o sea, se morirá de viejo. Eso es lo que pasa con estos neutrófilos, que con el uso de esteroides se hacen viejos, y eso es lo que se llama hipersegmentado, es decir, una desviación a la derecha. A la derecha. Simplemente cuando usamos indiscriminadamente esteroides, por ejemplo. O en una muestra, cuando a ustedes les llega una muestra de sangre completa y quieren saber si esa sangre completa es nueva o ya tiene más de 24 horas, si ustedes hacen un extendido, un frotis de capa normal, lo tiñen y ven que hay muchos hipersegmentados, o están utilizando esteroides en ese paciente, o la muestra tiene más de 24 horas. Es otra forma de saber si el que está remitiendo la muestra les está mintiendo, porque muchas veces nos mienten en ese laboratorio. Y una forma de saberlo si hay muchos hipersegmentados. ¿Cuándo ocurren los hipersegmentados sin el uso de esteroides? Cuando la muestra tiene más de 24 horas. Ellos tienden a hipersegmentarse.
24, 48 horas. Entonces nosotros Profesor, sabemos ahí que esa es una muestra vieja. y en condiciones patológicas pueden ocurrir hipersegmentación, que sea perceptible. Hipersegmentación, lo que pasa es que si analizamos ese concepto de por qué se hipersegmenta, que es por inactividad. Ok. ¿Ok? Entonces no puede ser indicio de un proceso patológico porque, no digo que no haya un proceso patológico, pero ellos como tal no te van a servir como indicio del proceso patológico porque ellos están inactivos. Entonces una célula inactiva no te sirve para hacer el diagnóstico. Más allá de estos dos conceptos del uso de esteroides y de una muestra con más de 24 horas de haber sido. ¿Estamos claros? Sí. Ok. Entonces, las desviaciones a la izquierda, ¿okay? Nos vamos hacia la izquierda, denotan procesos inflamatorios severos. Entonces, nosotros cuando hablamos de desviación a la izquierda de neutrófilos, podemos decir que hay una desviación a la izquierda leve, donde tenemos dos estadios. Tenemos neutrófilos segmentados más neutrófilos en banda, que es la primera línea, o sea, digamos, la más madura después de esta, el neutrófilo en banda, porque hay menos maduras que ella, muchísimo. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros tenemos una desviación a la izquierda, aparecen neutrófilos segmentados, que son los normales, y aparece la primera línea inmadura, que es el neutrófilo en banda. Mientras un neutrófilo segmentado, que es esto es un neutrófilo segmentado. Una banda, que pudiera ser un poquito más grande, tiene el núcleo segmentado. Como una caraota, como un frijol arrillonado, etcétera, etcétera. Esto es un neutrófilo segmentado y una base. Cuando aparecen estos dos estadios, nosotros decimos que hay una desviación a la izquierda leve. Les aclaro algo que les sirva para todas las clases que vienen, para clínica, para los talleres, etcétera, etcétera. En un perro, por ejemplo, las bandas tienen un valor normal. Ese valor de bandas en un perro es de 0 a 3. Es decir, que si ustedes consiguen 3 bandas en un diferencial de un perro, es normal. Es normal. Entonces, si yo tengo un diferencial con 3 bandas, ojo, no puedo hablar de desviación a la izquierda. Oído que siempre se equivoca. Si yo tengo 3 bandas o menos, no puedo hablar de desviación a la izquierda leve. Porque hasta 3 es normal. Si hablamos de los valores absolutos, que eso lo vamos a ver la semana pasada, la semana que viene, los valores absolutos son 300. 3 y 300 el valor absoluto. Si ustedes tienen 299 o 300 bandas en el valor absoluto, no pueden hablar o no podemos hablar de desviación a la izquierda. Aquí en este caso del valor relativo podemos hablar de más de 3, es decir, si yo tengo aquí 4, podemos hablar de desviación a la izquierda leve, pero con un valor relativo, que es igual a porcentaje. El valor que yo les doy aquí es un valor relativo en porcentaje, que es el que obtenemos cuando hacemos el diferencial. Eso se llama valor relativo. Entonces, el valor relativo que yo les acabo de dar de 80-20 es cuando lo obtenemos con el contador de células. Es decir, que una vez que nosotros contamos las células, contamos 100 células y le damos un valor en porcentaje
según hayan aparecido cada línea celular. Si de las 100, por ejemplo, si yo sumo todo esto y me da 100 aquí, el aparato me avisa que ya conté 100 células con una campanita. Y ya yo sé que conté 100 células en un frotis de capa normal, porque también hay frotis de capa blanca. Ojo con eso. ¿Okay? Entonces, cuando el aparato me avisa que ya conté 100 células, ahora yo voy a discriminar esas 100 células entre todas las líneas celulares que yo observé en el aparato, en el microscopio, perdón. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, 70 neutrófilos segmentados, ¿eso equivale a cuánto? Al 70%. Porque es porcentual o relativo. Si estamos viendo de esa forma. Yo conté, por ejemplo, 12 linfocitos. ¿Cuánto sería eso? 12%. 12%. ¿Cuántas faltan? Allá hay 82, ¿correcto? Para llegar al 100, ¿cuántos se faltarían? 18. ¿Ok? Entonces, supongamos que yo vi 10 monocitos. Será el 10%. ¿Cuántos faltan? 8. Y 8% de oxígeno. Cuando nosotros sumamos aquí, eso es 100%. Eso es un valor relativo. Entonces, cuando yo les hablo de 0 a 3% de bandas, eso es en valor relativo. Recuerden, cuando el valor relativo es menor de 3, igual o menor de 3, no hay desviación a la izquierda. Cuando el valor relativo es mayor de 3, es decir, 4, ahí tenemos una desviación a la izquierda, el primer apellido, izquierda, leve, segundo apellido, y relativo, porque es con el valor de porcentaje. ¿Okay? Estamos hablando, lo que pasa es que eso lo vamos a ver la semana que viene, de valor absoluto. Cuando yo les hablaba de que con el valor absoluto llega hasta 300, que es el valor absoluto, porque hay una forma, esa la vamos a utilizar bastante bien. ¿Ok? Hasta 300, si tenemos 300 o menos, no hay desviación a la izquierda. Si hay 300 o más, es decir, 301, ya es desviación a la izquierda leve, relativo. absoluta. Absoluta. Okay. Ahí cambia. Entonces hay desviaciones a la izquierda leves, relativas, desviaciones a la izquierda leves, absolutas. Pero también hay desviaciones a la izquierda. Vamos a cambiar aquí. Moderada. Donde tenemos 3 estadios. Apréndase como una regla mnemotécnica. La leve son 2 estadios, segmentados y bandas. La moderada son 3 estadios, segmentados más bandas más metamielocitos. ¿Cuál es la tercera etapa? Esta. Por lo tanto, este es menos maduro que este y que este. Por lo tanto, esta es moderada. A partir de aquí, no hay rango normal. O sea que si aparece 1, ya eso es una desviación a la izquierda moderada, relativa o absoluta. Y tenemos la otra desviación a la izquierda que es severa. Si esta tiene 2, esta tiene 3, 4. esta va a tener 3 o más. Porque la severa incluye el segmentado, que es maduro,
Uy, eso no es raro eso. Eso de maduro. ¿Por qué tenemos que usar esta expresión? No la podemos cambiar. Más Desarrollado. neutrófilos en banda, más neutrófilos metamielocitos, más neutrófilos mielocitos, más neutrófilos promielocitos o mieloblastos. Cuando continuemos con las clases, pues vamos a aclarar todos esos puntos, porque ¿cuál es la célula más inmadura de todas ellas? El que se llama blasto. Blasto. Entonces, si es un neutrófilo, es un blasto de neutrófilo. Si es un linfocito, sería un blasto de linfocito, que se llama linfoblasto. Y el de neutrófilos se llama, ¿no lo dijo alguien por ahí? Mieloblasto. El mieloblasto es el menos maduro de los neutrófilos. Y el linfoblasto es el menos maduro de los linfocitos. Lo que pasa es que cuando veamos blastos, eso lo hablamos en el curso de líquidos corporales que hicimos, cuando nosotros observamos blastos más allá de 1% en una muestra sanguínea cualquiera, hay que pensar en procesos malignos, que no es fácil. Por ejemplo, en una desviación a la izquierda producida por una infección bacteriana, es raro conseguir blastos. Y si conseguimos uno por allá, uno si acaso. Entonces, cuando comenzamos a evidenciar la presencia de blastos en cualquiera de las líneas celulares, no se trata aquí de una infección bacteriana, no se trata aquí de una infección viral, sino que se pudiera tratar de procesos malignos. Cuando veamos líquidos corporales, vamos a ahondar también en eso. ¿Okay? Entonces, nosotros tenemos una leve, una moderada, una severa. A partir de severa puede incluir todos los estadios del neutrófilo. ¿Okay? Entonces, cuando ya ustedes vean un neutrófilo segmentado, una banda, un metamielocito y un mielocito, ya eso es severo. Más de 3. Más de 3, exactamente. ¿Okay? Pero también hay extrema, que ya la extrema no es para el diagnóstico de patologías bacterianas, de inflamaciones bacterianas, que sería la extrema. Ya las desviaciones a las extremas denotan lo que estamos hablando, de patologías malignas. ¿Okay? Donde en ese extremo evidenciaríamos la presencia de los blastos en un 3%, en un 2%, inclusive más de 3%. Ya eso sería maligno. ¿Okay? ¿Todo bien hasta aquí? Ok. Luego esa leve, moderada, severa, esta no, porque esta, insisto, no es para evidenciar la presencia o la ocurrencia de una infección bacteriana. Entonces, con estas tres, nosotros podemos hablar de que hay una desviación a la izquierda regenerativa y una degenerativa o no regenerativa. ¿Okay? Cualquiera de estas puede ser regenerativa o no regenerativa. Cualquiera de ellas. La leve, la moderada o la severa. Entonces, para definir que hay una desviación a la izquierda leve, moderada o severa, pues ya tenemos los estadios. Ya está. Sabemos cuándo es leve, dos estadios. Moderada, 3 estadios. Y severa, más de 3 estadios. Ya sabemos eso.
Pero para definir una desviación a la izquierda regenerativa o no regenerativa, ahí hay un poquito más complejo, ¿ok? Porque muchas veces es más subjetivo que objetivo. Pero sin embargo, nosotros acostumbramos, y eso lo incluíamos desde tiempos inmemoriales aquí, la profesora Mayra y yo, que fuimos los que sucedimos a la profesora Cruz María. Después vino Mari Cruz, que era la hija, pues todo el mundo se fue y quedamos nosotros. Y ahora quedé yo, porque la profesora Mayra también se nos fue, solo colabora. Pero nosotros le damos un esquema para que ustedes no usen su parecer para definir cuándo es regenerativa y cuándo no es regenerativa, porque no puede ser que usted vaya a una clínica y un clínico le diga no, esta es regenerativa porque yo digo que es regenerativa, y va para otra clínica a una segunda opinión, no, ¿cómo va a decir que esa es regenerativa? Esa es no regenerativa. O sea, no puede ser. Entonces tiene que haber un esquema, claro, ¿ok? Para definir cuándo es regenerativa y cuándo es no regenerativa. Aquí lo que pasa es que se está pagando Me carga María. sí, ajá. Yo sí decía de dónde vengo. Ok. Entonces fíjense, para definir una desviación a la izquierda regenerativa, leve, moderada o severa, no importa. ¿Okay? Hay un esquema para definir que esa sea una desviación a la izquierda regenerativa. Entonces, vamos con regenerativa. ¿Puedo borrar acá? Sí. Vamos con la regenerativa. Leve, moderado, severa, insisto, no importa. ¿Okay? Entonces, para que una desviación a la izquierda sea regenerativa, ¿verdad que si los azules se borran mejor? Entonces, para una regenerativa, los maduros, es decir, los neutrófilos segmentados, estarían en mayor proporción que los inmaduros. En esos inmaduros incluimos las bandas, los metamielocitos, los mielocitos, los promielocitos y los blastos. ¿Okay? Entonces, lo primero que tenemos que analizar es cuando yo hago el conteo diferencial. Si yo tengo, por ejemplo, 80% de neutrófilos, aquí tenemos entonces que hablar de la familia de los neutrófilos, es una sola familia. Por favor, introdúzcanlo en el chip porque muchos de ustedes tienen problemas para definir eso en los exámenes, sobre todo en las evaluaciones. Cuando nosotros hablamos de cualquier neutrófilo, ellas pertenecen a la familia de los neutrófilos. Todos son familia. Es decir, la banda, el metamielo, el promielo, el mielo y el blasto. Todos son neutrófilos, solo que tienen un estadio distinto y por lo tanto tendrán un apellido distinto. Neutrófilo en banda, neutrófilo metamielocito, neutrófilo promielocito, neutrófilo mielocito, blasto, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, de este 80% que yo conté en mi aparato diferencial, ¿okay? Del aparato, y lo vi en un microscopio, si yo tengo neutrófilos segmentados, de este 80, 60 son neutrófilos segmentados y 40 son inmaduros, Regenerativo. como están
los maduros predominantes, yo digo que este es el primer indicio para saber que esa es una desviación a la izquierda regenerativa. ¿Ok? Hay otro indicio, que son los signos tóxicos, que eso los vamos a ver también. Una desviación a la izquierda regenerativa nunca debe tener signos tóxicos. La regenerativa. Porque la no regenerativa puede tenerlos o no. Bueno, ahí se complica un poquito más. Pero se dice, y eso es la teoría, de que la regenerativa no debe tener signos tóxicos. ¿Okay? Entonces ya tenemos dos indicios. Tenemos mayoría de segmentados, es decir, los maduros, sin signos tóxicos. Pero hay otro indicio, que es el número total de leucocitos. Cuando yo cuento todos los leucocitos en una cámara, o me la da el contador celular, aquí, en un perro, por ejemplo, los leucocitos van de 6.000 a 17.000 por microlitro. Si yo estoy en este rango, ¿cómo se llamaría ese rango normal en un perro? Sería sería leuconormia. Entonces, para ser regenerativa, una desviación a la izquierda debe tener un valor de leucocitos entre 6.000 y 17.000, es decir, leuconormia. Si quieren, lo ponen como leuconormia. ¿Ok? Entonces ya tenemos tres. Mayoría de maduros, neutrófilos segmentados, sin signos tóxicos, con leuconormia, pero como les dije que esto se complica un poquito más, las regenerativas también pueden irse más allá de 17.000, 22.000, por ejemplo. Eso sería leucocitosis. Entonces, las regenerativas se moverían entre la leuconormia y la leucocitosis. Entonces tenemos, ¿qué? 4 indicios. La regenerativa, entonces, mayoría de neutrófilos segmentados, ¿okay? Sin signos tóxicos, con leuconormia o con leucocitosis. Ahí nos reflejaría una desviación a la izquierda regenerativa, sin duda. La semana que viene vemos la cinética de los leucocitos. Vamos a presentar ahí, lo vamos a hacer a mano con el videobeam. Yo tengo mi videobeam, tengo mi laptop, tengo todo. Estos no los uso. Ah, bueno, aunque aquí me cambiaron esto. Sí. Es nuevo. Pero es que me metía cada virus a la laptop. Una vez le dije al hijo, él tiene su laptop para la facultad y está ahí loco, yo no voy a meter eso ahí, eso tiene miles de virus. Entonces traigo la mía y traigo el videobeam, traigo todo. Sí, yo tengo videobeam. ¿Ok? ¿Preguntas aquí? ¿O la regenerativa? En no regenerativa también sucede solamente en leuconormia o leucocitosis, o es un indicio que anula la degenerativa. De esta, estamos hablando de esta, Sí, claro. Porque usted mencionó que si hay signos tóxicos ya se puede considerar que es no regenerativa. Ajá. Pero las no regenerativas pueden o contener signos tóxicos o no. Lo mismo aplica para la leuconormia y leucocitosis. Porque la otra, ya vamos a ver qué es lo que tiene la otra.
Vamos a ver qué es lo que tiene la otra. Lo que pasa es que no es tan sencillo porque no podemos utilizar un solo indicio para responderte eso. Tienes que hacer la evaluación de todos los indicios. Es por eso que comencé diciéndoles eso. Si tú vas a una clínica y el clínico cree que esa es regenerativa por esto, un Solamente se indicio, está dejando guiar. y luego vas a otra y el otro te dice no, esa no es regenerativa porque hay signos tóxicos o hay leucocitosis. Hay que evaluar en su conjunto, no puede ser un solo indicio. ¿Ok? Seguimos. Sí. Ya vamos para allá y ya te vamos a aclarar ahí. Ya vamos a aclarar las dudas que tenemos. La no regenerativa, entonces, si en la regenerativa hay mayoría de maduros, ahora sería al contrario. Mayoría Entonces de sería maduros. más o menos el 80% sería un 60% inmaduros y un 40% maduros. Es decir, estos serían neutrófilos segmentados y estos serían bandas, metamielos, promielos, mielocitos, hidroblastos, etc. ¿Okay? Ese es el primer indicio. Entonces, aquí, fíjate cómo se va poniendo un poquito más complejo, ¿no? ¿Qué habíamos dicho? Que aquí puede o no haber signos tóxicos. Entonces, vamos a asumir que aquí hay signos tóxicos. Pero no en el 100% de los casos. Es decir, que si tú vas a utilizar el signo tóxico como único indicio de que es regenerativa o no, y vas a decir, no, esta es no regenerativa o esta es regenerativa porque no presenta los signos tóxicos, vas a cometer un error porque hay no regenerativas donde no aparecen los tóxicos. O sea, es variable. Pero en cambio, si hay signos tóxicos, ya sabes que no Definitivamente, si hay signos tóxicos, eso es No regenerativo. ¿Ok? ¿Qué otra? Signos tóxicos. Ok, entonces, ¿qué hay en la no regenerativa? Leuconorme. Leucopenia, Ah, no regenerativa. Leucopenia. pero también puede haber Leucocitosis. leucocitosis, como en la anterior. ¿Ves? O un extremo al otro. No se dan dan el leuconorme. No hay leuconorme. Leucopenia porque ya ¿Leucopenia o no leucocitosis? se está regenerando. Y leucocitosis puede ser por una Ahora, desmarginación. Fíjense, si ya ustedes tienen este esquema con leucopenia, eso es ya no regenerativo. Así no vean el signo signo tóxico. Ya, listo. ¿Ok? ¿Qué significa la leucopenia? Cuando veamos la cinética de los leucocitos, ¿qué significa la leucopenia? Cuando ya se han utilizado las poblaciones que están en médula ósea, que están en los vasos sanguíneos, que están marginadas y que están circulantes. Hay 4 o 5 poblaciones. ¿Qué significa que haya leucopenia? Que ya tú utilizaste tus poblaciones y está cayendo en déficit. Entonces, cuando ya eso está cayendo en déficit, significa que lo que tenemos es una leucopenia, es que no hay suficientes neutrófilos, sean maduros o inmaduros. Por lo tanto, no puede haber regeneración cuando tienes un déficit de la célula de la que se trata. Entonces, cuando ustedes tienen una leucopenia, ya debemos sospechar que es una desviación a la izquierda no regenerativa. Pero para complicar un poquito más el asunto, ¿puedo borrar aquí? Sí. Hay una desviación a la izquierda transitoria. Y se llama transitoria porque puede variar en 24 horas. Es decir, ¿qué significa esto?
que una regenerativa puede pasar en 24 a 48 horas a un estadio de no regenerativa, pero antes pasando por la transitoria. Y al revés, También. De una, una no regenerativa puede pasar por la transitoria y convertirse en regenerativa. ¿Para qué diablos dice el otro, no? Nos interesa a nosotros saber eso, para evaluar el tratamiento. Porque si usted tiene una regenerativa, coloca un tratamiento y 48 horas después se hace transitoria y 72 horas después pasa a no regenerativa, y hay un problema con el tratamiento. No está haciendo efecto. Al contrario, cuando yo tengo una no regenerativa, coloco mi tratamiento y luego pasa a transitoria y se hace regenerativa, yo aplaudo porque perfecto, está funcionando el tratamiento. ¿Okay? Ahora, ¿cuál es la transitoria? Bueno, yo les he dado indicios de la regenerativa y no regenerativa. ¿Qué significa transitoria? Que tiene indicios de regenerativa y tiene indicios de no regenerativa. Es decir, que una transitoria puede ser que tenga un signo tóxico, pero los maduros superan a los inmaduros, por ejemplo, ¿verdad? Y tener leucocitosis, por ejemplo. Tenemos leucocitosis, signos tóxicos, más maduro. pero los maduros superan a los inmaduros. Esa es transitoria. O, por ejemplo, hay leucopenia, ¿verdad? Hay leucopenia. No hay signos tóxicos y los maduros superan a los inmaduros. Esa también es transitoria. ¿Okay? O otra que pudiera ocurrir, leucocitosis, sin signos tóxicos, pero los inmaduros superan a los maduros. Esa también es transitoria. Ahora recordemos, ¿qué nos interesa a nosotros? O arrancar con una regenerativa o empezar con una no regenerativa que cumpla con este proceso transitorio y luego regenerativo. Porque sabemos que si es al contrario o esto no avanza, no está funcionando el tratamiento. Es decir, si usted hoy coloca un tratamiento para no regenerativa, es decir, un tratamiento para una infección no regenerativa, y 48 horas después hace la reevaluación y esto no ha cambiado, es porque el tratamiento no está funcionando. ¿Okay? O al contrario, una regenerativa, empezamos con una regenerativa y 48 horas después tiene 40 bandas, 2 metamielos, 5 metamielos, con disminución del número. Ya sabemos que eso se hizo no regenerativo y por lo tanto no está funcionando. ¿Qué hay que hacer ahí? Cambiar los tratamientos. ¿Ok? Ahora tenemos 10 y 11. ¿Preguntas aquí? Perfecto. Bueno, nos vemos el viernes siguiente. ¿Alguien no está inscrito en la...